bowling. Una atención muy cariñosa. Chao. No creo que pertenezca a este mueble. Un camerino. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal está bien? Claro que sí. Así que bueno. No se oye. ¿Se oye abajo? ¿Ahora se oye mejor? ¿Sí? ¿Ahora? Ahora. Ahora, es que aquí me han puesto en la silla, me falta la guitarra y aparezco aún. Hombre, ya que tengo el micro, voy a aprovechar porque sale un repaso. Luego ellos hablarán de lo que quieran, pero yo tengo que poner el contexto. Aquí sale toda la Gestalt, la transpersonalidad, todas sus investigaciones en el eneagrama, el proyecto SAT, sus encuentros con Fritz Perls, con Alan Watts, con Stanislav Grof, con Timothy Leary, con Tartan Tulku, Shunrui Suzuki, Muktananda, con todo un elenco de personalidades, muchos de los cuales yo he publicado, son autores de mi editorial. Y en este sentido tengo que decir que Claudio forma parte de este contexto de la contracultura, de la psicología humanista, de aquellos años que él luego ha mantenido hasta el presente, de los años 60, los años 70, donde se cocía una serie de movimientos, una serie de corrientes de las cuales todos en parte somos herederos. Él lo narra, pero lo narra en primera persona como copartícipe, como co-creador. Y en este sentido su testimonio es extremadamente interesante, pero no solo porque nos pueda contar las anécdotas de lo que pudo suceder en aquella época, sino porque de ahí él extrae su propia síntesis. Y eso es lo que acaba siendo realmente impresionante de Claudio Naranjo, cómo él destila con las distintas influencias de la Gestalt, o de Gurdjieff, o de la meditación budista, etc. Acaba haciendo su propia síntesis que nos la presenta al mundo, una síntesis que él busca que se plasme, que cada uno la integre hacia adentro, pero también hacia afuera. A mí me ha interesado mucho la última parte, y ahora ya sí, prometo, estoy acabando, donde se habla de la nueva pedagogía. Eso es una faceta interesantísima. Bueno, yo ya esa introducción ya la doy. Muchas gracias, Agustín. Aquí os dejo y luego nos reencontramos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Un aplauso para Agustín. Menos mal, Agustín, que existen editoriales como la tuya. Buenas noches, Claudio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenido, Claudio. A mí me gustaría preguntarte si, cumplidos los 83 años, después de haber pasado una vida de búsqueda y de encuentro, de subida al cielo, de bajada a la tierra, tu noche oscura, eso que suele decirse, ¿tú estás ya de vuelta de todo o te diriges hacia algún sitio? Me falta un poquito. Para estar de vuelta de todo. Sí. O para dirigirte a algún sitio. Sí, yo me siento como un embrión que está ya a punto de nacer. Yo tuve un nacimiento, comencé una nueva vida, que creía yo que era el nacimiento espiritual definitivo, en el año 70, en un retiro en un desierto al norte de Chile, que está en el libro, donde me mandó Oscar Ichazo, un retiro de 40 días, que me decía él que estaba garantido para que yo encontrara lo que estaba buscando. Y yo creí que encontré mucho más de lo que estaba buscando. Pero cuando terminé el retiro me dijo que todo esto que había alcanzado lo iba a perder, que lo iba a perder poco a poco y que luego debería recuperarlo lentamente por mis propios esfuerzos, que esto había sido como un regalo, una transmisión. Y así fue.
Yo siempre le tuve mucho aprecio a Ichazo, a pesar de mis muchas dudas acerca de él, pero mucho aprecio por ciertas verdades que no eran obvias. Una de ellas, esto que él sabía muy bien, esto de la noche oscura del alma. Y yo diría que ahora estoy al fin de ese ciclo. Lo que nació espiritualmente en mí dio mucho fruto. Toda mi obra conocida, aunque había escrito antes de encontrarlo a él, había escrito ya 7 libros, pero fueron más fructíferos los años que vinieron después, y especialmente mi trabajo con gente, y que culmina en mi cruzada por el cambio de la educación, porque yo creo que ya no es cosa de religiones ni de psicoterapias, sino de que inventemos una educación para trascender lo que yo llamo la mente patriarcal. Y la gente no entiende muy bien qué es esto que yo postulo que sea el mal que está por detrás de todos los males aparentes del mundo, y que es intrínseco a la civilización, que la civilización misma es la estructura patriarcal de la sociedad, intrínsecamente represiva tanto del aspecto materno como el aspecto niño en la familia y en el mundo interior de cada cual, el aspecto instintivo, que es el animal interior, digamos. Entonces, mi vida se ha ido poniendo más y más fecunda, más fértil, como resultado de la maduración del fruto de ese retiro espiritual que me despertó. Y eso fue un nacimiento, pero yo siento que ahora estoy a punto de un segundo nacimiento, un nacimiento no de comienzo de viaje, no el nacimiento bautismal, sino que un nacimiento de fin de viaje. Tu maestro te ha sugerido algunas veces que te encierres con él en el monasterio, que te encierres en el convento, diríamos en castellano, pero no parece que haya llegado ese momento, no lo ves, estás más en la acción, por la educación. ¿Cómo vives esa sugerencia que te hace Tarturo? ¿Qué sugerencia? La de que te quedes con él en el monasterio. Ah, no, ya hace tiempo que no me hiciste. La última vez que lo fui a ver al monasterio me dijo que la próxima vez me iba a venir a ver a mi casa. O sea, que ha dejado de sugerirte que te quedes allí. Sí. Eso que cuentan de morirse en vida, ¿tú has experimentado algo parecido? ¿Crees que es algo que te toca? ¿O? El comienzo del camino fue como una muerte, en el sentido de que cuando entré en el retiro, en el desierto, entré en una actitud de dejar atrás todo. Era como una renuncia al mundo, renuncia a saber nada de lo que haría en el futuro, una entrega muy profunda. Recuerdo alguna vez haber leído en algún escrito pitagórico, algo así, que uno al entrar al templo debía morir al mundo. Y así fue para mí implícitamente, pero no era como un tener la muerte en primer plano, excepto indirectamente porque mi retiro coincidió con la muerte de mi hijo, mi único hijo, que fue la muerte suya lo que me abrió el corazón, lo que fue el detonador. Tanto como el desierto se juntaron estos dos factores en que se produjera este renacimiento en mí. Así que es como si con la muerte de él eso me hubiera inspirado muy profundamente a dejar todo lo que no era esencial. Es como dejar atrás toda una parte de mí. Pero eso ocurrió tan por sí solo, tan espontáneamente, que no lo viví casi como una muerte. Era mucho más un nacimiento que una muerte. Y ahora lo vivo más como una muerte que como un nacimiento. Ahora siento que por primera vez como que ya estoy empezando a renunciar a mí mismo. Estoy empezando a ser buena persona.
me siento que me he purificado a través de esta larga noche oscura. Se han ido quemando cosas. Pero lo que queda es un proceso físico. Se habla tanto del despertar de la Kundalini. Yo tuve eso en el desierto, en el año 70. Una cosa muy de fuegos artificiales, el subimiento de la subida de la energía en el cuerpo. Pero se sabe un poco del descenso de la Kundalini. Y yo, por experiencia personal, sé que es un proceso bastante doloroso que toma muchos años. La vuelta de lo que se abre aquí arriba hasta los pies y hasta las manos. Las manos todavía no me llega la energía a la punta de los dedos y por eso uso poco las manos, no gesticulo con las manos como la mayor parte de la gente. Es como que tuviera algo muerto. Y este temblor tiene que ver todavía con esta energía acumulada, que como que está por una apertura de los nadis, de los canales internos, que siento que cuando me llegue a la punta de los dedos y a la punta de la cola, ahí voy a salir del cascarón, voy a salir volando, no sé hacia dónde. Cuando miras para atrás, esto lo hemos hablado, en el libro aparece, pero no está profundizado, ¿qué parte de tu vida tienes impresión de que forme parte de un ejercicio de voluntad y qué parte de tu vida forma parte del destino? Debería ser así por el destino. Eso, ¿cómo lo puede saber nadie? Pero ¿cuál es tu intuición de lo que...? Mientras más pasa el tiempo, más me parece que mi vida fuera como una obra de arte que voy entendiendo poco a poco. Recuerdo alguna vez leer un libro llamado Ondina, que inspiró a Ravel, en que el caballero que finalmente muere, antes de morir, empieza a hablar en rima. Yo empiezo a ver en rima. Se me hacen más aparentes las consonancias, las sincronicidades, el aspecto providencial de la vida. Muchas cosas que me parecían accidentales, me parecen como si hubieran sido parte de un tejido que no era aparente y que no se podía discernir hasta llegar más hacia el final de la historia. Por ejemplo, mi pasión original intelectual fue la química. Cuando yo era un colegial, me apasioné intensamente por la química, quise seguir con un profesor de química que tuve en el cuarto año de humanidades, tenerlo en el quinto. No me dejó el director de la escuela porque según la rotación de los cursos de los alumnos no me tocaba. Quedé muy frustrado yo porque no podía seguir con este profesor con quien aprendía mucha química, y el otro era uno que hacía clases porque tenía que ganarse su dinero y que no había la pasión y no había esa experiencia personal. Cuando llegué al primer año de medicina me pusieron 0 en química, aparentemente como un repudio a lo que había escrito, y después no recuerdo cómo resultó que se me ocurrió protestar o llamar la atención del profesor o preguntarle por qué, y el profesor vio que yo usaba una notación química inventada en aquel tiempo por Pauli, que había sacado un premio Nobel de química, que no era la notación de los textos de química. Y me cambió a la calificación máxima. Y cuando tuve en el último año de medicina una cuarentena por fiebre tifoidea, que había que hacer los 40 días de cama, en esos días de cama leí 2 cosas: química orgánica. Me leí un grueso libro de química orgánica porque no habían tenido suficiente química orgánica a mi gusto con lo que se enseñaba en la escuela de medicina, y cábala. Fue como un paraíso en mi vida de juventud, esa orgía de lectura de estos 2 temas aparentemente tan diversos. Y si yo miro hacia atrás, veo que nunca hubiera dicho yo que mi vocación era de químico,
Cuando me decidí a estudiar medicina, esto ocurrió después de una conversación con el famoso Chicho Maturana, mi amigo de juventud, que es muy conocido en Chile por lo menos y en el mundo de la ciencia, en que éramos muy amigos y él me dice, pero si lo que te interesa la química, como no hay escuela de ciencias, tal vez estudiando medicina vas a tener química, física, formación científica. Y yo entré en la medicina, pero me olvidé que era la química específicamente. Y si miro ahora atrás, yo he descubierto muchas cosas en química, a pesar de que no seguí por ese camino. Yo descubrí los empatógenos, hice las primeras experiencias con los alcaloides de la ayahuasca, patenté la ibogaína y otras cosas, como unas 30 sustancias que no andan por los libros todavía. Otras travesuras alquímicas, ¿no? Hice mucho de experimentación cuando en Chile no había el escándalo de la droga. Y es como si miro en retrospectiva, no fue que me hubiera ganado ciertas medallas por una originalidad, sino que yo creo que estamos al borde de algo como fue el feminismo, como un primer golpe mortal a la cultura patriarcal. Yo creo que la revolución interrumpida de los 60, la revolución psicodélica, está pendiente, ha sido tan temida por las fuerzas conservadoras que se le hizo una guerra profunda, pero esa guerra ha sido tan inmoral y disfrazada de guerra médica, cuando era una guerra para reprimir el pensamiento juvenil. Y yo creo que llegará el momento que dará fruto todo lo que descubrí y lo que ahora ha cambiado muchas miles de vidas en el mundo, cada una de las cosas que descubrí en los años 60. Como que he contribuido mucho con algo que para mí se me dio como coincidencia, pasó por mis manos. Así que si me preguntas destino, me llama la atención esto de que un llamado a la química y después el resultado de que tantas cosas aporté por una imaginación química, porque la ibogaína yo buscaba a ver qué alcaloide tiene una estructura así y así, y buscando en las revistas me di con ella y me dijeron que me contacté con alguien que incluso vendía un producto en las farmacias de Francia para reconvalescencia, porque tenían noticia de que daba energía, pero no se habían dado cuenta de que era un alucinógeno. Estás recordando lo que decía Albert Hoffman cuando fuimos a verle, cumplía 100 años. Y decía, no, la LSD me encontró a mí, yo no la encontré a ella, me encontró a mí. Estaba jugando en el laboratorio buscando otro producto, ¿no? A mí también yo heredé todo el ambiente musical de mi madre. Yo no fui músico, pero ahora que se hace el lanzamiento de mi libro, que yo siento que es el libro más único que he escrito, más que no podría haber escrito otra persona que yo. Este libro que se llama Hermenéutica musical, que ya no se llama hermenéutica. Ahora se llama Música Interior, menos mal, por sugerencia editorial, con subtítulo por una hermenéutica musical. Hablar de música no en términos formales de la música, sino que en términos de las vivencias a las que la música da expresión. ¿Te apetece tocar un poco? ¿Ah? ¿Te apetece tocar un poco? ¿El piano? Sí. Podemos tocar el piano si quieres. Estaría y si bien, Gineta nos da la partitura, claro. Bueno, aquí tengo Brahms. Brahms es un músico que me ha interesado especialmente. Lo recomiendo como musicoterapia, que ya solo escuchar a Brahms equilibra un poco la mente, porque era un hombre extremadamente equilibrado, así como Beethoven fue uno que tuvo que luchar, hacer el viaje del héroe para llegar a encontrarse. Brahms parece que se fue un santo invisible, uno que se encontró de temprano en la vida. A ver, bueno, toco algo como símbolo de mi afición a la música, que creo que yo no soy capaz de tocar a estas alturas de la vida sin cometer errores.
Chineta tiene gafas de... Ah, pero tampoco hay luz. Bueno, sí, tienes algo suficiente. Me las arreglo.
Bueno, ahora viene la pregunta que nadie ha respondido en todos los 46 encuentros con lo sutil. Siempre hacemos una pregunta cuando vienen músicos, como el maestro Oruz, por ejemplo, que no solo es intérprete, sino que es un estudioso de la música. ¿Cómo es posible que algo matérico, como un piano, en el origen de la música haya un material, algo matérico, se transforme en conciencia, en estado de conciencia? Bueno, nadie ha respondido a esa pregunta, que no es solamente algo intrínseco al fenómeno musical, que se transforme lo acústico en conciencia, sino que intrínseco a la neurofisiología. Cómo es que se transforma el movimiento de partículas en nuestro sistema nervioso, en dolor, en intuición de la muerte, en tantas cosas que forman parte del mundo vivencial. Es el problema que algunos dicen se debe explicar partiendo de la materia y entendiendo que hay algo así como armónicos superiores, así como en música hay los armónicos, los sobretonos, como la interacción de un nivel da a otro nivel, y otros interpretan que lo básico es lo vivencial, que lo básico es la conciencia y que se construye el universo desde la conciencia hacia afuera. Yo no sé, no puedo contribuir a esa respuesta, aunque me ha inspirado a pensar mucho en materia de música. Mi libro es sobre justamente cómo la música es un lenguaje de vivencias, cómo eso ha sido muy claro, incontestable para muchos de los compositores, especialmente los compositores románticos, pero no solo los románticos. Desde la Edad Media ya había la idea, incluso la música estaba con la astronomía y las matemáticas entre las ciencias exactas. Había la idea de la música de las esferas, que la música es como la analogía a grandes principios matemáticos, que hay un sentido cósmico profundo. Eso lo tienen los hindúes también, y los chinos en la música clásica china. Pero es una cosa negada en el mundo profesional de la música. Yo de muchacho leí una vez en una revista, la revista High Fidelity, que yo recibía porque estaba queriendo construirme un aparato. No me acuerdo qué clase de aparatos, pero era... Y me encontré con uno de los primeros artículos de Bernard Shaw como crítico musical. Eso, su carrera, Bernard Shaw, antes de ser dramaturgo, fue crítico musical. Y nunca he encontrado después en ninguna antología ese artículo que me tocó leer en esa revista, pero recuerdo varias frases. Recuerdo el comienzo, el que él decía que todo lo que se dice de música es comparable a un comentario del soliloquio de Hamlet que dijese: el autor propone valientemente su tema en el infinitivo. Y después de un breve pasaje, que en su brevedad contiene el sentido negativo y alternativo, reafirma el autor el infinitivo.
Y así llegamos al primer punto y coma. Ser o no ser, ser. La frase siguiente tiene el énfasis definitivamente en el adjetivo demostrativo, etcétera. Así. Entonces la crítica musical es así. La frase comienza en la armonía dominante, cae rápidamente a una cadencia falsa, y luego ta 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 ta. ¿Y qué dice eso de la música? Pero si la música no significa nada. Y la opinión de que la música no significa nada viene de Stravinsky, que era un genio en expresar significados musicales, porque cuando escribía para ballet, cuando escribió Petrushka, por ejemplo, pudo dar musicalmente la sensación de que quien se movía era un muñeco. Una música un poco tonta, festiva, un muñeco torpe. Podía hacer cosas muy sutiles musicalmente, desde el pájaro de fuego hasta toda clase de vivencias, pero tenía tal autoridad. Stravinsky era un hombre que se hizo famoso sin necesidad de morirse, como la mayor parte de la gente. Era tan famoso en vida que le gustaba epatar. Y como tenía una tendencia antirromántica, quiso contradecir esto de los románticos. La música no significa nada. Y los músicos lo tomaron tan en serio que desde entonces dicen la música no significa nada, pero se pierde en el meollo. Y la música y la educación musical debía ser una educación que oye en profundidad, no una que analiza la superficie de la música. Después de todo tu recorrido, esa pregunta que hacían cuando llegaban a los maestros en Grecia, ¿no? Uno llevaba maestro y enseguida le ponían a prueba y le decían, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Okay? A mí me gusta una frase de Georg Simmel, que ha pasado la historia como sociólogo, un pensador alemán que me he un poco olvidado. Él decía, la vida es vivir más y más que vivir. Por una parte, el sentido de la vida es vivir. Hace poco leí en un libro que acaba de salir la cita de una inscripción en una tumba romana que dice, pasante, detente por un instante, me presento, mi nombre fue tal y tal, tuve 2 hijos, Cardel, Ana, amé a mi familia, y eso es todo. Sigue que esto es todo lo que tengo que decirte. Como que la vida es vivir, y vivir plenamente es amar, sentir. Pero una vida vivida de verdad es más que vivir. Porque vivir es como engendrar otra vida en el propio acto. Es como que la vida tiene su dimensión horizontal, expansiva, que si se ve como separada es sobrevivir nomás. Pero eso de que no se vive para ganarse el pan, no solamente como la economía está obligándonos a hacer, nos tiene tan presos en su despotismo el sistema económico, que es poco favorable a que la vida tome su dirección vertical. Pero vivir de verdad es generar otro nivel de vida. Hay crecimiento. A mí no me gusta usar la palabra espiritual a solas porque es psicoespiritual. Maduración, es transformación. Entonces yo creo que cuando se le busca el sentido de la vida y no se lo encuentra, puede ser que falte un órgano. La mayor parte de la gente le faltan los ovarios y los testículos, porque la civilización lo quiere así. La mente freudiana es una mente castrada. El principio del placer ha sido criminalizado en los albores de la civilización, como cuando se dice que la serpiente es Satanás, que tienta a los primeros padres. Hay una demonización de la vida,
de la fuerza instintiva. Yo creo que una persona que no tiene la libido es como si le faltara, como si tuviera una anemia grave, no puede pensar, no puede hacer otras cosas. No se puede amar al prójimo si uno no se ama a sí mismo. Pero el proceso de castración es una domesticación que hemos sufrido que nos lleva a antagonizarnos a nosotros mismos, a antagonizar al animal interior o al niño interior. Entonces toda esta visión universal, casi universal, de que somos seres mitad buenos y mitad malos y hay que tener un sistema policial y judicial para que seamos buenos y no malos, visión judeocristiana y secular también. Yo creo que es el gran pecado de haber comido de ese fruto del supuesto conocimiento del bien y del mal. Nos volvimos seres que viven del juicio implícitamente culpabilizándose. Así que muchas personas pierden el sentido de la vida porque al no tenerse la energía, la libido básico, no se puede tener tampoco el amor. Pero hay personas amorosas, hay personas muy maternales que tampoco encuentran el sentido de la vida o que sienten que lo han perdido. Así que se necesita no solo el nivel más bajo y el del medio, sino que también algo más arriba. Y eso de más arriba yo creo que también es algo que colectivamente se ha perdido, que es el sentido de que en la cultura cristiana se llamaba hacer la voluntad de Dios, o servir a lo divino, servir a hacer lo que Dios manda. Los hindúes tienen un término svadharma, no el dharma en el sentido universal, hacer lo que la ley espiritual manda, sino que el dharma que le corresponde a cada individuo, su misión, es como saber o escucharse a sí mismo o escuchar hacia arriba. Y yo creo que el sentido de la vida tiene que ver con esa escucha fina de qué es lo que realmente quiero y para encontrar qué es lo que a uno le corresponde estar haciendo con su vida. La gente ya deja de preguntarse para qué está en el mundo. Has hablado del dualismo, esto lo hemos tocado también en el libro. Aunque ahora parezca lo contrario, que el bien sirve al mal, en principio se decía que el mal sirve al bien. El mal sirve al bien. ¿Puede ser que el mal sirva al bien? ¿O no hay bien ni hay mal? Uno de mis maestros, que tú conoces a través de haber escrito el libro, Oscar Ichazo, decía, el diablo no sabe para quién trabaja. Yo creo que es muy cierto eso, que en último término es un poco como el concepto cristiano que la caída es para la redención, que el diablo está en el mundo como nuestro tentador, pero como nuestro entrenador, y tenemos que pasar la prueba, tenemos que hacernos fuertes para vivir nuestra vida a pesar de que nos quiere llevar a jauja. El mundo está en jauja. El mundo está en jauja. En la codicia, en el poder, en cosas mundanas, como se dice, las bajas pasiones. El mundo vive de las bajas pasiones, hoy más que nunca. Sabes que el presidente de Estados Unidos ha dicho que, se va a dedicar una cantidad ingente de dinero, casi como a la guerra espacial, a descubrir cómo funciona el cerebro. Pero claro, el otro día oí un término, neurociencia contemplativa, y me llamó mucho la atención. Lo que se basa es en la observación externa, pero se olvida el relato, tanto de la meditación como de los sueños. Ahí está primado de la ciencia, algo parecido, ¿no? Bueno, quieren darle a la ciencia un barniz espiritual, un prestigio que viene del espíritu, un poco como hoy en día se habla a veces de los templos del comercio, hablando de los malls, de los shopping centers, con una arrogancia e ignorancia increíbles. Claudio, a mí me gustaría que la gente se llevara
un pequeño regalo, aparte de haberte oído. ¿Podríamos meditar un poco? ¿Podrías dirigir una pequeña meditación casi de despedida? Bueno, Muchas la gente gracias. está de acuerdo. Hay muchas maneras de no hacer nada y hay muchas maneras de poner atención al momento presente y muchas técnicas de meditación reúnen esos dos elementos. Voy a compartir una forma poco conocida de meditación. Cerramos los ojos, es un buen comienzo. Que ayuda a poner atención a la interioridad, pero no nos vamos a ir a una interioridad sutil, una manera de meditar es comenzar por la respiración, comenzar por la vivencia del aquí y ahora, el sentir del aquí y ahora, sentir de lo inmediato. Pero la meditación que les voy a ofrecer hoy es un poco rara. Instruye de poner atención a los pelos y a los dientes y a las uñas. No es fácil ponerle atención a tantas cosas a la vez. Tenemos pelo en el cuero cabelludo, naturalmente, y tenemos pelo al otro extremo del cuerpo. La técnica lleva a ambos extremos la base del tronco y la cabeza, áreas que tienen una relevancia espiritual especial. Y al tratar de ponerle atención a las uñas, uno se podría decir, pero las uñas son lo más muerto del cuerpo. ¿Cómo se puede tener atención a las uñas? Pero no es así en la experiencia consciente. Si uno atiende a las uñas, ocurre que esa atención es como una invitación a lo que se llama el prana, a la energía sutil del cuerpo, de irse a los extremos, de bajar de la cabeza a la punta de los dedos, de manos y pies. Y claro, tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Ponerle atención a todos ellos entraña una dispersión de la atención. Es más complicado que ponerle la atención a una llama, por ejemplo, o solo a la respiración, un fenómeno muy simple. Pero este ejercicio de atender a varias cosas a la vez obliga a darle un espacio a la atención, a dispersar la atención, y que tiene un fruto especial, es una familia de ejercicios internos que tiene un gran poder. Y claro, los dientes parecen también la parte más muerta del cuerpo, pero cuando nos duelen sabemos que no están tan muertos. Si uno le pone atención a los dientes o en los lugares donde encajan los dientes, eso tiene algo de análogo a la atención a las uñas. Hay algo como de terminales, así como en los insectos, que no se sabe si las mandíbulas son otro par de brazos. Están hechos con cierta semejanza los unos a los otros.
Entonces este es el ejercicio que me he tomado muchos minutos ya en describir, pero claro, el describirlo poco a poco permite ir agregándole complejidad a la meditación poco a poco. Ahora les propongo sostener esta simultaneidad de la atención al cuero cabelludo, a los pelos del pubis, las uñas y los dientes de ambas mandíbulas. Bueno, según las toses, ya podría ser suficiente tiempo. Bueno, Claudia. Como quiera. Me gustaría acabar con una pregunta. Todos los grandes referentes de la psicología de algún modo han tratado de elaborar algo que a lo mejor es un poco infantil, pero que es como su mapa de lo inconsciente, ¿no? No entiendo. Su mapa de lo inconsciente. Cada autor tiene su mapa. De lo inconsciente ha tratado de elaborar un mapa de lo inconsciente. Del inconsciente. Sí. ¿Cuál sería tu definición o cómo intuyes tú que es eso que llamamos lo inconsciente o el inconsciente? Yo creo que hay un poco de reificación, no es que haya un inconsciente, sino que hay una estupidez, una falta de conciencia. Hay un no querer ver, un no prestar atención o estar mirando para otra parte,
es una cosa de mala fe, algo relacionado con la fraudulencia, con la insinceridad, con el no querer saber, no querer ver, no querer molestarse. Entonces es muy elegante y muy científico llamarlo el inconsciente y pretender tener el mapa. Empezó el término con Freud principalmente, el inconsciente como lo que no nos atrevemos a reconocer en nosotros mismos. En su época tenía mucho que ver con lo monstruoso, con lo sexual, con lo asqueroso, con lo agresivo, con el cocodrilo que llevamos adentro. Y continuamos teniendo un inconsciente freudiano, aunque el arte ha superado en gran parte esa reticencia a mirar en lo oscuro. Ya no tenemos tanta preocupación con ese tipo de inconsciente. El inconsciente del que habla Freud, que habla Jung, es más bien el inconsciente espiritual, el que tenemos una dimensión espiritual de la que no nos percatamos. No es que no la hayamos desarrollado, es intrínseca a nuestro ser, es lo que somos en el fondo, pero estamos como encallecidos. Y yo creo que fue una especie de contrabando que hizo Jung de religión en la psicología, con el nombre, arquetipos, con el toque científico, con la pretensión que los arquetipos son como órganos de la mente, y con la pretensión de tener un mapa del inconsciente, consiguió que la gente se interesara en los dioses. Los símbolos de lo sagrado siempre aluden a cosas divinas. Se trate de la gran madre, del viejo sabio, del héroe, qué sé yo. Hoy diría yo que el inconsciente más llamativo en el mundo es el inconsciente político. Es donde se miente más, donde no se pueden decir las cosas como son, donde la blasfemia puede costarle a uno la encarcelación, donde parece haber un acuerdo tácito de que hay cosas de las que no se saca nada con hablar. Yo creo que hace mucho daño psicológico el no poder hablar de lo que pasa, o no tener claridad de lo que pasa tampoco. Pero diría yo, si hay que hacer un mapa, yo diría el lugar freudiano, el lugar junguiano y el lugar del inconsciente político. Son tres niveles muy fáciles de encontrar en el mapa. Me gustaría acabar con una pregunta sobre cómo ves tú, cómo intuyes tú que pueda ser esa cosa que se habla tanto de la evolución de la conciencia, de la consciencia. Y si, por ejemplo, las contrautopías de Huxley, donde también tenían un papel las sustancias, primero negativo, luego positivo, en la segunda gran obra, si crees que va a tener algo que ver con esto, va a ser una sociedad de meditadores o simplemente una sociedad de gilipollas, como dice Houellebecq, ¿dónde vamos? ¿Vamos hacia algún lado como especie, digo? ¿Hacia algún lado como especie, como orden político? Políticamente vamos de peor en peor, es lo único claro que se... parece que al margen de la política la gente va descubriendo cómo son las cosas o por dónde va la cosa. Hay como una conciencia que se manifiesta en el darse cuenta, en el me parece apropiada la palabra apocalíptico. El Apocalipsis, el libro de la revelación, alude no a darse cuenta de otro mundo,
sino que darse cuenta de lo que pasa aquí. Como que abrir los ojos. Estamos descubriendo lo que no va. Estamos descubriendo a la gran bestia. Lo que yo llamo la mente patriarcal, la mente que es como la sociedad patriarcal se reproduce a través de una mente patriarcal que es como el huevo y la gallina. Es una forma de ver las cosas que se basa en el principio de la autoridad violenta, ya sea a través de gobiernos, a través de la violencia interna de una parte de nosotros que se torna en explotador del resto de nosotros, o en el capataz interno, o el denigrador interno, el culpador interno. Yo digo que tenemos 3 cerebros, el neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro primitivo, reptiliano, que son como el padre, la madre y el hijo. Y que así como en la familia se rompió el equilibrio, se rompió la democracia intrafamiliar con el origen de la civilización y la organización en que el pater familias es dueño de la mujer y de los hijos, donde hay apropiación, donde hay propiedad, no hay relación yo-tú. Se deshumaniza el trato humano. Hemos perdido esa capacidad yo-tú que decía Buber, que es la que puede salvar el mundo por la propiedad de unas personas sobre otras, sobre el dominio violento. El dominio violento está en cada familia, está dentro de cada uno de nosotros. Hemos sido domesticados en un poder violento, hemos sido castrados por un poder violento. Eso es la gran bestia. La civilización es la gran bestia, no el caso de Roma o el caso de Babilonia o el caso de Egipto, las interpretaciones locales que se le daba en los tiempos bíblicos. Cierto, claro, la Roma de Nerón era como una gran bestia, pero el principio del mundo civilizado es mucho más amplio y está la gran bestia mucho mejor alimentada y es mucho más sutil y se ha puesto mucho más seductora en nuestro tiempo. A mí me gusta mucho que en el Apocalipsis se presenta la gran bestia junto con la gran ramera. El principio de las ventas. Todos nos estamos vendidos a la gran bestia por su gran potencia. Todos cooperamos y nos seduce amablemente. El poder, no hay otra. Entonces el darse cuenta, lo que aumenta, lo que crece hoy, es como cuando se ve una película vieja. Puede ser muy buena, pero uno se da cuenta muy bien de las cosas que eran distintas en el año 20 o en el año 30, y ahora uno se ríe de cosas que eran para entonces, no entonces sentimentales. La forma como se hacía el amor, la forma como se conversaba, lo que era la buena educación en aquellos tiempos, se nos vuelven un poco ridículas. Hoy se nos vuelve ridículo hasta leer a Freud. Se ve al profesor enamorado de sus teorías, que se interesaba muy poco por sus pacientes. Se ven otras cosas desde la perspectiva. Hoy la gente se da cuenta de lo que pasa. Hoy la gente ya no quiere más política. La gente se da cuenta de que lo que es importante es la vida y el amor y el crecimiento interno, y que se está empezando a dar cuenta la gente de que la pobreza externa, que es escandalosa y horrible, no es tanta como la pobreza interna. Estamos achatados, estamos transformados en una especie parásita y peligrosa por falta de humanidad, falta de eso que yo llamo las competencias existenciales, para hablar el lenguaje de los educadores, que hablan de competencias. Hablan de competencias técnicas, competencias académicas, competencias profesionales, pero no se toma en cuenta la competencia de amar al prójimo, o menos de amarse a sí mismo, o amar a algo más grande, o la competencia de saber lo que pasa ahora dentro de uno mismo, o la competencia del autoconocimiento,
o la competencia del desapego, de la renuncia. No me extraña que no te hayan dado el Premio Nobel de la Paz con estas palabras. Que no te hayan dado el Premio Nobel de la Paz porque hubieras hecho un discurso tan realista que... Se han perdido la oportunidad de ayudar al mundo, porque si el mundo me creyera, cambiaría la educación. Es decir, yo tengo un muy buen plan para cambiar la educación. E incluso la herramienta, un programa para formar a los educadores del futuro. Pero el problema es que uno no puede vender lo que ha construido uno mismo. En la era de las ventas es demasiado mal visto venderse a uno mismo. Yo creo que es una... Esto lo hablamos en el libro, pero yo creo que es una protección que has tenido, el hecho de que no hayas estado, ahora se dice sobreexpuesto mediáticamente, ¿no? Los políticos que se achicharran uno tras otro, y esta no exposición que has tenido te ha permitido trabajar también, ¿no? Si hubieras estado reconocido desde el principio, como quizá hubiera cogido tu energía. Sí, me ha servido el no reconocimiento para sacarle más punta al lápiz. Afinar un poco la manera de decir las cosas, aprender a decirlas a veces con más diplomacia, a veces decirlas en forma menos discutible. Por ejemplo, la mente patriarcal, este concepto de que se combinan la autoridad poderosa con el aplastamiento de lo instintivo y con el eclipse del amor o del cuidado. He organizado un simposio en Italia un par de semanas atrás. Vinieron 700 personas. Todos los participantes colaboraron en una tarea de escribir una autobiografía que explicase cómo su carácter, y hay 27 formas de carácter de acuerdo a la psicología de los genotipos que les era familiar a todos, cómo tu carácter ha crecido en el entorno de la mente patriarcal, del espíritu patriarcal. Entonces cada persona trazó el origen de sus rasgos negativos, de sus rasgos problemáticos de carácter, a la autoridad excesiva, al eclipse de la maternidad, al no haber tenido suficiente maternaje o no haber sido un maternaje válido por una mujer demasiado invalidada por el padre, y cómo fue cada uno inhibido en la expresión espontánea de sus deseos. Y la segunda pregunta, cómo tu carácter prolonga la mente patriarcal, constituye una sucursal, una connivencia, una complicidad, como todos nos hacemos cómplices del sistema, del espíritu del sistema en nuestra manera de ser. Tengo ahora 700 biografías analíticas, se produjo un muy bello sesiones plenarias sobre los 27 caracteres, muy ilustrativos, y ahora yo creo que puedo volver al comité ruso que me cuestionó hace un par de años en Moscú, porque me han llamado como consultor a un foro global, finalmente un foro global para el cambio de la educación, y me he encontrado que solo quieren aplicarle más tecnología a la educación y quieren mejorar, entre comillas, la educación para que haga mejor lo que está haciendo, sin darse cuenta que es nefasto lo que la educación está haciendo, porque no se educa para personas, sino que se educa para saber cosas, se educa para ser repetidores de informaciones. En la era de la información en que menos se necesita, es como que se le roba la vida a la gente al no dedicar la educación prioritariamente al desarrollo humano que tanto falta. Así que me he decepcionado de que aún en un organismo creado con esa intención es tan mayoritario una mentalidad que no se da cuenta. Es difícil darse cuenta de la perversidad de la educación. Yo me he ido dando cuenta en la medida en que he querido hacer algo por cambiarla. Lo hice primero con un ánimo, voy a hablar con los educadores que conozco, seguramente esto va a crecer como un reguero de pólvora, la gente se va a entusiasmar con darle otro
otra dimensión en la educación. Y me empecé a dar cuenta que es como si la educación estuviera haciendo exactamente lo que se propone, que es mantenernos dormidos, que es mantenernos como una fuerza de trabajo obediente, que nació con la era industrial. Con la explotación. Claro. Tienes un arma secreta, de todas maneras has dicho. Me venías diciendo que crees que hay un arma secreta para abrir las conciencias, que tiene que ver con la revolución. Ah, sí, yo tengo una esperanza, mientras más me canso de armar la revolución educacional, más pienso en los alucinógenos. Pienso que tal vez se necesite dinamita para cambiar las conciencias. Que eso que parece tan revolucionario podría ser lo más benéfico para ahorrar derramamientos de sangre. Porque hay que apostar por la conciencia, y la conciencia, no conozco algo que sea tan útil para el cambio de conciencia cuando está administrado en el contexto apropiado y cuando la motivación es apropiada. Entonces el problema de las drogas es que en la guerra a la droga se ha fomentado, no solo se han creado 1000 problemas y muchas injusticias, sino que se ha fomentado el mal uso. Se ha desvirtuado el uso profundo, profundamente, el potencial transformador de las drogas, que abre la intuición, abre las partes que le faltan a las personas. A algunos les abre el corazón, a otros les abre otros cerebros, pero el cerebro intuitivo especialmente, hay algo así como la capacidad de volver a sentirse guiado desde dentro, de abrir el oído a la intuición, a eso que algunos perciben como la musa o como el ángel. Es un gran poder de los fármacos que está desvirtuado porque la gente ha aprendido a usarlos para entretención, para un uso hedonista que hace muy difícil remontarse a ese uso que no es uso. Uno debía entrar en un estado en que está al servicio de una... Cuando yo fui iniciado al LSD por el mejor terapeuta de la época en Estados Unidos, él repartía una plegaria de Fenelón que decía: dame Dios lo que necesito, consolación o castigos, dame lo que necesito, aunque yo no lo sepa. Y así es como da la sustancia. Lo vamos a dejar aquí, Claudio. Muchas gracias por tu presencia, tu sabiduría. Gracias a todos, al Centro Conde Duque, Editorial Cairós, y espero que nos veamos en Madrid cuando presentes tu revolución psicológica, psicodélica, en un sitio más grande que este. Ojalá. Buenas noches a todos. Thank you.